Ministro, pregunta dirigida también al señor Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula el diputado don Antoni Picó del Grupo Catalán de Convergencia y Unió. Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. Casi 9 meses después de su entrada en vigor, ¿cuál es el balance del Gobierno respecto a la implantación del régimen del impuesto sobre el valor añadido con criterio de caja? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. El balance es que se han incorporado al nuevo régimen, conocido como IVA de caja, que realmente es más propio llamarlo IVA de doble caja, ¿no? Porque ateniéndose a los criterios, a las exigencias de la directiva, pues se ha establecido, como se ha establecido en otros países de la Unión Europea, con esas características. Se han acogido al mismo pues algo más de 22.000 autónomos y pequeña y mediana empresa, la mitad, personas físicas y personas jurídicas. Es una cifra importante, pero es una cifra muy lejana de lo que es el potencial, como sabe su señoría. Y, por tanto, pues es el primer año, estamos aprendiendo todos a gestionarlo y lo que tenemos, en mi opinión, es que ver la experiencia para seguir perfeccionando, puesto que la liquidez que aporta a la pequeña y mediana empresa esta fórmula, junto a otras fórmulas de aumentar su liquidez, es la preocupación del Gobierno de España. Tenemos que fomentar que la pequeña y mediana empresa, los autónomos de nuestro país, se conviertan en los motores de la salida de la crisis económica en Cataluña y en toda España. Y por eso estamos también a disposición de su señoría y de su grupo parlamentario, ahora que acometemos la reforma tributaria, para perfeccionar este sistema. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Señor diputado. Gracias, señor presidente. Exactamente, estoy de acuerdo con usted, señor ministro. El régimen especial no ha sido de gran aplicación. Si observamos la memoria económica del proyecto de ley, que es la actual Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores y su internacionalización, preveía 2 estimaciones. Como decía, 2,3 millones de pymes y autónomos podían acogerse a ese sistema y que la incidencia recaudatoria de la medida ascendería anualmente a 983 millones de euros. Usted lo ha dicho, 22.000 pymes y autónomos lo han hecho, 2,3 millones se estimaba, y la recaudación, o el impacto en la recaudación hasta el mes de julio, que es el último liquidado, es de 60 millones, 983 millones, 60 millones. No ha sido de especial incidencia. Y la morosidad y el retraso en los cobros de facturas continúan. Por tanto, una gran mayoría de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, además de soportar financieramente la morosidad y el retraso en el cobro, continúan avanzando el pago del IVA repercutido a la Hacienda, que aún no han cobrado. Podemos debatir por qué no ha acabado de funcionar en este sentido, pero desde nuestra perspectiva la configuración del régimen no es la más adecuada. Sea por lo que sea, creemos que es necesaria una revisión del régimen actual para lograr aquellos objetivos que nos proponíamos, tanto ustedes como nosotros, como eran que la mayoría de pymes y de trabajadores autónomos no se vieran doblemente perjudicados por la morosidad y el retraso en el pago de las facturas. Señor ministro, lo que hoy le pido, y a usted ya lo ha avanzado, es la voluntad política para revisar el régimen de IVA caja en los parámetros que nos permite la sexta directiva. Y tenemos la oportunidad de hacerlo con esta revisión con la reforma fiscal que estamos tramitando. Mi grupo formulará una enmienda en este sentido con una propuesta para modificar el régimen actual y esperamos que por parte del Gobierno exista una voluntad para mejorar el régimen y para que más pymes y trabajadores autónomos se acojan al régimen. Porque, repito, señor ministro, ya en la anterior legislatura conveníamos, su partido y nuestro partido, que lo necesario era que los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas no se vieran doblemente perjudicadas, como decía, por la morosidad y el retraso en el pago de las facturas, y que además tienen que ingresar el IVA sin haber cobrado esas facturas. Por tanto, creo que es importante que avancemos en este sentido. Muchas gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Por supuesto, mostrar la mejor disposición en la tramitación de la reforma fiscal y también en el proyecto de presupuestos generales del Estado, que pronto traeremos la semana próxima a esta Cámara. Decirles que en esos presupuestos, en los nuevos presupuestos, dentro de lo que llamamos, y hemos presentado públicamente, como el plan de impulso que trae el Gobierno, estamos trabajando con las comunidades autónomas y con la Generalitat de Cataluña
para crear un nuevo instrumento de financiación para pequeña y mediana empresa y autónomos. Es un nuevo instrumento que hace uso de los fondos estructurales, préstamos BEI y de esa forma también facilitar financiación, liquidez, no solo ya para nuevas inversiones de pequeña y mediana empresa, de autónomos, sino para el propio circulante, puesto que en esta fase de evolución económica que estamos viviendo hay que apostar también por la supervivencia de todo nuestro tejido de pequeña y mediana empresa, insisto, en Cataluña y en toda España. Este es un nuevo instrumento que traeremos y que también, por supuesto, someteremos a criterio de todos los grupos de la Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor. Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deportes.